El expresidente Enrique Peña Nieto y sus allegados los priistas Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, así como el panista Ricardo Anaya, realmente se encuentran preocupados por el caso de Lozoya. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy afirmó que se va a conocer cómo operaba el régimen de corrupción en ese tiempo. Por eso es importante la llegada de Emilio Lozoya a territorio mexicano la próxima semana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Así está este panorama en México, el combate frontal de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la corrupción. El proceso contra Lozoya permitirá conocer operación del régimen corrupto, así lo afirmó el propio mandatario mexicano. La importancia de avanzar en los procesos judiciales de casos como el del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no es solo la pena que se le puede imponer, sino que se pueda informar cómo funcionaba el régimen de corrupción en el pasado. Así lo aseveró López Obrador. Dijo que también es relevante la posibilidad de recuperar parte de lo que se desvió porque Pemex aún tiene deudas derivadas de esa venta fraudulenta de la planta. Además, López Obrador en su conferencia de prensa matutina dio a conocer que hay legisladores involucrados en el caso Lozoya. Así lo afirmó de manera muy contundente. Aseguró que con base en información que ha compartido Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, sobre el caso Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex, integrantes del Poder Legislativo se encuentran involucrados en actos de corrupción. Así fue como lo expresó López Obrador. Además dijo que ante la próxima extradición de Lozoya de España a México, también se puede conocer a detalle la forma en cómo funcionaban estos actos de corrupción. Es verdaderamente interesante todo esto. En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que en sexenios pasados se condenaba a personas como chivos expiatorios, por lo que es importante conocer y juzgar a todos aquellos que hayan participado en actos de corrupción y no se juzgue solo a una persona, porque ni modo que lo hayan hecho solo. Así que este dato realmente resulta muy interesante y vamos a conocer lo que también de manera pública a través de su columna dio a conocer Raimundo Riva Palacios. Vale la pena destacar esto que se publica en Estrictamente Personal, la negociación de Lozoya. Emilio Lozoya estaba decidido a pelear la extradición de España, pero la familia lo fue debilitando. Su padre, Emilio Lozoya Talman, habló muchas horas con él para persuadirlo que se entregara ante la amenaza de la Fiscalía General en México, que profundizarían las investigaciones y las presiones sobre su madre en arraigo domiciliario, su hermana y su esposa que se encuentran en Alemania, aunque habla con él por teléfono de manera regular, si no aceptaba colaborar. La doble pinza lo llevó a entregarse y aceptar que lo extraditaran para ser juzgado en su país, pero no fue voluntario, como afirmó el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino como producto de una negociación, como corrigió el presidente Andrés Manuel López Obrador. La entrega del exdirector de Pemex no fue una acción unilateral. Personas con conocimiento del caso revelaron que detrás de todo se dio una negociación tan amplia que incluso los términos de la carta que envió Gertz Manero la redactó al limón con abogados de la Fiscalía. Este procedimiento irregular arroja luz sobre lo que veremos en los próximos meses, un proceso jurídicamente heterodoxo pero dúctil a manipulaciones. La negociación estableció que los temas centrales, avalados por López Obrador, sean la participación del conglomerado Odebrecht
en la construcción y mantenimiento de las refinerías Etileno 21 y Tula, y la compra de agronitrogenados, filial del Altos Hornos de México, por la cual detuvieron en España a Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración, que aceptó vender al grupo Villacero de Julio Villarreal, bien conectado en Palacio Nacional. El gobierno quiere concentrar las acusaciones de Lozoya en esos casos donde, dijo López Obrador, hay personas de relevancia y grupos políticos involucrados. López Obrador asegura que lo que diga Lozoya permitirá purificar la política y para ello le darán protección, que incluiría no pisar la cárcel al regresar a México, sino ser ingresado en el hospital militar de la capital federal, con el pretexto de que al haber estado en una prisión madrileña durante la pandemia del COVID-19 en ese país, debe estar en cuarentena. Mientras transcurre, según el plan, durante ese periodo presentará 3 testigos para apoyar sus dichos. 2 de ellos eran trabajadores de mucha confianza de él, su secretario particular y su chofer. Los fiscales esperan que aporten rutas, horarios, fechas y destinatarios de dinero que presuntamente le enviaba Lozoya en pago por servicios políticos, particularmente durante las negociaciones del Pacto por México. Lozoya y sus familiares, de acuerdo con la negociación, se apegarían al beneficio del criterio de oportunidad, en donde a cambio de su colaboración no se ejerce acción penal contra ellos. Adicionalmente, entregaría su casa en Lomas de Bezares, que presuntamente fue adquirida con dinero que le dio Odebrecht por ayudarlos a conseguir contratos de obra pública. El caso se construirá a partir de las delaciones que ha hecho Lozoya de que fue responsable de haber repartido dinero para comprar apoyos en la oposición para lograr la aprobación de la reforma energética, que dejaría expuestos a los 2 secretarios más poderosos del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, en ese entonces secretario de Hacienda, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Videgaray es el más señalado como uno de los objetivos de Lozoya. Osorio sería involucrado de manera indirecta al iniciarse un proceso, según el plan, en contra de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia y ligado al Grupo Hidalgo, involucrado en el caso Odebrecht, en la refinería de Tula. Lozoya se enfocará, de acuerdo con las líneas generales de lo que aportará la Fiscalía, en Videgaray y en el propio Peña Nieto. No obstante, es todavía incierto si Germanero centra la investigación en ellos, porque el objetivo central del gobierno no está en el PRI, sino en el PAN. Son varios objetivos específicos que el gobierno desea señalar con las aportaciones de Lozoya, de acuerdo con las personas que conocen del caso, en donde figuran varios dirigentes panistas en aquel momento como Ricardo Anaya, que presidía el partido, y los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Los 2 han sido reconocidos como buenos operadores políticos y el próximo año habrá elecciones para gobernador en Querétaro. La de Tamaulipas será en 2022. Bajo los términos del acuerdo de Lozoya con la Fiscalía General para ir en contra de gobernadores panistas, se encuentra la lógica política electoral detrás de la negociación con el exdirector de Pemex. López Obrador necesita mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para que pueda consolidar sus proyectos y afianzar el desmantelamiento de las reformas peñistas que fortalecerían las suyas. Los testigos que pondría Lozoya a disposición de las autoridades son las piezas para construir un caso contra ellos. En todo este abanico de acusaciones contra culpables e inocentes, la tolvanera que levante se empatará con la campaña electoral de 2021, donde el adversario más fuerte que tiene Morena en algunas regiones del país en este momento es el PAN. Este es el quid pro quo negociado con Lozoya, quien será un instrumento político contra la oposición, a cambio de la libertad de su familia y una justicia laxa contra él. Pero no es todo para lo que la Fiscalía desea a Lozoya, según las personas que conocen el caso. Por debajo del objetivo electoral para lo cual se realizó la negociación están los ajustes de cuentas y las venganzas de Germanero y de Lozoya en contra de distintas personas que se cruzarán en el proceso y que involucran no solo a opositores del gobierno de López Obrador, sino funcionarios de su administración y de Morena, cuyos nombres también están en camino de ser exhibidos, además de a quien ha protegido el presidente hasta ahora, Peña Nieto. Así es como pues da a conocer esta
forma también de ver las cosas, Raimundo Riva Palacios, algo bastante interesante. Y por su parte, el presidente mexicano, López Obrador, esto fue lo que dijo sobre el caso. Escuchemos. El caso del director de Pemex, Lozoya, que va a ser extraditado, él mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedió. Imagínense, independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público, todavía Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta, pero aparte de eso, que él informe, aclare cómo fue. Esto, de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo. O sea, que están involucrados legisladores. Vamos a sacar todo esto. Sí, y que se sepa. Yo sostengo que por un lado está el castigo, pero por el otro es la no repetición, el que no se celebren los fraudes como era antes, de que se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad. Yo antes comentaba en la campaña de que en algunos casos los padres le decían a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el ejemplo a seguir, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso tiene que desaparecer. Nada de que cuánto tienes, cuánto vales. No, eso es estigmatizar la riqueza mala vida y que la persona sea reconocida, recompensada, admirada por su integridad, por sus principios, por sus ideales, por su honestidad. Así las cosas en este polémico tema. Sin duda, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pues ya está bastante inquieto por este caso, al igual que Luis Videgaray, el propio Miguel Ángel Osorio Chong y hasta el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Así las cosas en este tremendo asunto. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.